Primera de Corintios, capítulo 2, versículo 14. Primera carta de Corintios, capítulo 2, versículo 14. ¿Lo tiene? Primero vamos a leer Primera de Corintios 3, ahí mismo, 3, verso 1. Dice: de manera que yo, hermanos, la palabra la leemos honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. De manera que yo, hermanos, no pude hablaros como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di a beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni sois capaces todavía. Porque aún sois carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, ¿no sois carnales? Y andáis como hombres. Porque diciendo el uno, yo ciertamente soy de Pablo, y el otro, yo soy de Apolos, ¿no sois carnales? ¿Qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Puede tomar asiento, hermanos. Gracias. Quiero hablarle de las tres tipos de personas que existen. Las tres tipos de personas que existen. Tenemos, hermano, de entre esas tres personas que existen está, anote si anda libreta, el hombre natural, el hombre espiritual y el hombre carnal. Esos son los tres tipos de personas que existen. Vamos a ver cada uno de estos grupos qué significa. Y yo quiero que esta tarde usted, hermano, se pueda identificar con el mensaje de esta preciosa tarde. ¿De cuál grupo es usted? Después de escuchar el mensaje, yo quiero que usted tome la decisión de juzgarse a usted mismo y decir, bueno, después de oír este mensaje, creo que yo pertenezco a este grupo. El primer grupo dijimos que es el hombre natural. El hombre natural es una persona, hermano, que no siente ninguna inclinación por Dios. Repito, ¿me escucha? El hombre natural es una persona, hermanos, que no tiene ningún tipo de inclinación hacia Dios. El hombre espiritual, en cambio, el hombre espiritual es aquel que responde a todas las cosas divinas, a todas aquellas cosas que el Señor lo llama a hacer como mandamiento. Esa persona espiritual responde. El hombre carnal ha sido regenerado, pero viviendo como nunca haya aceptado a Cristo. O sea, el hombre carnal es aquel que sí aceptó a Cristo, pero su condición de vida dice lo contrario. Entonces, lo primero que vamos a hacer en esta preciosa hora es empezar con el grupo del hombre natural. ¿Quién es el hombre natural? El hombre natural, le decía, que es una persona, hermanos, que no tiene ninguna inclinación hacia Dios. Le voy a invitar que ahora sí vaya a 1 Corintios 2:14. Mire lo que dice. 1 Corintios 2:14, dice la Biblia: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Ojo con esto. Hace un tiempo atrás le decía a un hermano, él en su deseo de buscar a Dios, de predicar la palabra, él testificaba a todo el que encontraba de lo que le estaba pasando en lo espiritual. Y por cierto, es muy bueno hacerlo, pero una de las cosas que debemos de entender, hermano, que cuando nosotros le contamos a otros de la vida espiritual que estamos llevando con Dios, y esta persona es una persona natural que no tiene nada que ver con Dios, entonces va a llegar a pensar que yo soy loco o que estoy quedando loco. ¿Hola? ¿Por qué? Porque una persona natural no puede entender las cosas del Espíritu. No puede, porque dice también en el versículo 15: en cambio el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién lo instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Imagínense,
Usted, hermano, que es una persona espiritual, tiene la mente de Cristo, pero pretende con esa mente espiritual hablarle a uno natural que no entiende las cosas espirituales, y lo primero que piensan de uno es: este está quedando loco, este está quedando chiflado, ¿verdad? Este está perdiendo el sentido común. Entonces, hermano, la persona natural no puede entender las cosas espirituales. Los naturales, hermanos, son personas que normalmente usted los ve en el mundo, los ve. Romanos 1:27, busquen ustedes Romanos 1:27. Los vemos, hermanos, que ellos viven de acuerdo al mundo, ellos viven de acuerdo al pecado, de acuerdo, hermano, a la vida alejada de Dios. O sea, ellos no tienen ningún principio espiritual. ¿Qué dice Romanos 1:27? Gloria al Señor. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en sus lascivias unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismos la retribución debida a sus extravíos. Entonces podemos ver que el hombre natural es un hombre, es una persona extraviada. Diga conmigo: extraviada. Como que comió ayer. Es una persona. Quiere decir, hermano, que una persona natural es difícil, así de la noche a la mañana, que le entren las cosas del espíritu. Yo sé que usted tiene todo el deseo de esas personas que usted conoce que se conviertan. Yo también tengo ese deseo. Yo también quisiera que a la gente, con la primera vez que yo le predique, se convierta a Cristo. Pero no va a pasar, hermano. Hermano, es un proceso. Recuerde que sembrar la palabra o predicar la palabra es como cuando el agricultor va a sembrar y espera después de haber sembrado un tiempo para poder cosechar. Entonces la palabra de Dios se siembra y va a llegar un momento que esa palabra va a germinar en el corazón de esa persona. Entonces, porque el hombre natural anda, hermano, descarriado. Una persona natural anda, hermano, como dice ahí, extraviado. Una persona natural no entiende las cosas del espíritu. Vamos a ver qué dice Efesios, vamos a leer Efesios 5, verso 15. Búsquenlo ustedes ahí. Efesios 5:15. Recuerde que estamos hablando sobre el hombre natural. El hombre natural, decíamos, que no percibe las cosas del espíritu. Nunca se da cuenta cuando es espiritual algo y cuando es normal. ¿Qué dice? Mirad pues con diligencia como andéis, no como necios, sino como sabios. El verso 15 leyó. Sí. Lea el verso 16. 5:15 está leyendo. Sí. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Amén. La persona natural es una persona necia en su corazón. Las personas naturales no entienden de obediencia, no entienden de sabiduría, no entienden de apartarse de lo malo, no entienden de nada. Son personas, hermanos, que no pueden percibir ninguna cosa del espiritual. Romanos 8:7. ¿Lo tiene? Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Ojo, el hombre natural no se puede sujetar a Dios. Pero yo conozco cristianos que no se sujetan a Dios. Pero esos son del otro grupo, que son los carnales. El hombre natural dice que no se puede sujetar a la ley de Dios porque no puede. ¿Y por qué no puede? Porque no tiene el Espíritu Santo dentro de él para que le ayude. ¿Aló? ¿No es cierto que cuando usted, antes de venir a los pies de Cristo, usted quería cambiar pero no podía? ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo de Dios, que ahora está dentro de usted, no estaba dentro de usted en ese momento. Porque dice la Biblia que el Espíritu Santo dice que solo los pueden recibir los que han creído en Cristo. Dice que el mundo no conoce al Espíritu Santo. Entonces una persona natural, hermano, no se puede sujetar a la ley de Dios. Porque no pueden, no tienen
esa fuerza para hacerlo. Pero mire lo que dice el verso 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Esto estamos hablando del hombre natural. El hombre natural no se puede sujetar a la voluntad del Señor. Ahora, el hombre natural, ¿cuál es el fin del hombre natural? Esa es la pregunta que debemos de hacernos. Porque si un hombre o una persona, sea mujer o hombre, no se puede sujetar a la voz de Dios, no puede entender las cosas del Espíritu, tiene que tener un final. Vamos a ver qué dice Romanos 3:23. Romanos 3:23 dice la palabra del Señor. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces el fin del hombre natural es la separación espiritual para siempre de la presencia de Dios. Hermano, las contras del hombre natural son las peores. El hombre natural no va a poder estar en la presencia del Señor cuando sea el día del juicio. Y va a decir: Señor, aquí estoy. Estuve en la tierra, hice cosas buenas. Ahora quiero que me premies. No se va a poder, hermano. Porque el hombre natural no tuvo nada que ver con las cosas del Espíritu. Por eso, hermano, nosotros cuando hablamos con personas que no son creyentes, debemos de tener cuidado qué nos hablan. Porque ellos son naturales, ellos no entienden la vida del Espíritu. ¿Sabe que ha habido casos que hay gente que se deja desanimar por mundanos? Por mundanos se dejan desanimar. Porque aquel dijo que de aquel otro, de un hermano de la iglesia dijo esto, y aquel es mundano el que anda diciendo las cosas. Y usted se dejó desanimar. Hermano, el mundo no tiene ninguna autoridad sobre la iglesia. La iglesia es la que tiene autoridad sobre este mundo, y los vamos a juzgar a los pecadores al final del siglo. Eso dice la Biblia. Dice la Biblia que nosotros vamos a juzgar al mundo. Nosotros vamos a ser ese jurado que vamos a estar enfrente del trono de Dios, y Dios va a preguntarnos a nosotros, el jurado: ¿qué dicen ustedes? ¿Es culpable este o no es culpable? Y nosotros vamos a decir: sí es culpable. Porque no va a tener ninguna excusa ninguna persona en decir: no, es que no te pude servir, Señor, yo era débil. Porque ahí vamos a estar sentados gente como ellos, que también éramos débiles, pero al mismo tiempo éramos fuertes en Cristo Jesús. Y entonces sí los vamos a juzgar, les vamos a dar un juicio. La iglesia o el mundo no tiene por qué juzgar la iglesia. Ninguna persona natural puede venir a la iglesia a querer, hermano, a poner límites aquí. Aquí nadie tiene esa autoridad. Los únicos que tenemos la autoridad son los hombres que han sido llamados, hermano, y que ahora están en autoridad en este lugar, que son gente espiritual. Esos son los llamados a poner orden. Pero un mundano no puede venir aquí a querer mandarnos, hermano. Ni debe desanimarlo un mundano a usted. Hay gente que hasta llora porque un mundano le llegó un chisme. Ay, ya no vuelvo a la iglesia por lo que me dijo el mundano. Un natural desanimando un espiritual. Los naturales no entienden las cosas del Espíritu, hermano. Usted tiene que tener una mente más espiritual para entender las palabras de dónde vienen. Usted no debe desanimar de una persona que no sirve a Dios, nunca ha estado en una iglesia, y vino con palabras negativas para desanimarlo a usted. No debe de ser así, hermanos. No debe de ser así. Usted debe tener una mente espiritual para esas cosas. ¿Qué dice Romanos 6:23? Entonces dijimos que el fin de una persona natural es la separación espiritual para siempre de la presencia del Señor. Y mire lo que dice Romanos 6:23. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Primero, en Romanos 3:23 dice que el hombre natural va a ser destituido. Segundo, el pecado lo va a matar. O sea que el hombre natural no le espera nada bueno, hermano. O sea que nosotros no tenemos que andar como hombres mortales. Nosotros tenemos que ser gente con una mente espiritual. Dice la Biblia que tenemos la mente de Cristo. No somos cualquier gente, hermano. Y miren lo que podemos ver en San Juan capítulo 3 versículo 36.
Recordemos que estamos viendo el final del hombre natural. ¿Cuál va a ser el final de él? Va a ser un final trágico. Va a ser un final, hermano, atroz para el natural. 3:36. Sí. El que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Ay, 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 hermano. La persona natural que se rehúsa a creer al nombre de Jesús, el final que le espera es de la ira de Dios sobre esa persona. ¿Verdad que usted no quiere la ira de Dios, hermano? Por eso debe ser espiritual. No debe de ser ni natural ni carnal, porque si es carnal también le va a caer la vara. ¿Sí? Debe de ser espiritual. Entonces, hermano, el final del hombre natural es un final caótico, atroz, un final que ningún ser humano quiere. Pero usted le pregunta a una persona que anda en vicios, que anda en muchas cosas, le pregunta, ¿te gustaría irte al infierno? Le va a decir que no. Pero es una persona que no quiere nada con las cosas del Señor. Ahora, ¿qué pasa con ese hombre natural o mujer natural? Y cuando hablamos de hombre natural, hermano, estamos hablando de que solo han nacido físicamente. Eso es un hombre natural. ¿Qué va a pasar entonces si ese hombre natural se arrepiente? Bueno, el Señor lo libera de todas esas cosas que le esperan al hombre natural. El Señor lo va a rescatar de la vida alejada de él y lo va a salvar. Al final, cuando se muera, va a poder tener derecho a la herencia eterna. ¿Cuánto da un fuerte aplauso al Señor? Ya vimos al hombre natural. Vamos a ver al hombre espiritual. Y espero que en este grupo estén todos. Ojalá todos los que están reunidos aquí estén en este grupo del hombre espiritual. Primera de Corintios 2:15. Creo que lo leímos ya, pero lo vamos a volver a leer. Primera de Corintios 2:15. Lo leeré desde aquí. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. La palabra juzgar en este versículo no significa criticar como nosotros pensamos. Ojo con esto. Juzgar no es lo mismo de criticar. Ojo con esto, hermanos. Si usted es espiritual, no significa que le dan derecho de andar criticando. Ojo, hermano, es que a veces tenemos unos conceptos errados de la palabra de Dios. La palabra juzgar no significa criticar. Elimínese esa palabra de su cabeza. La palabra juzgar dice que el espiritual juzga todas las cosas y no puede ser juzgado por nadie. ¿Qué significa? Hermano, que usted siendo espiritual analiza. Diga conmigo, yo como espiritual debo analizar todas las cosas. Entonces, el hombre espiritual analiza, significa esa palabra. La palabra juzgar ahí significa analiza todas las cosas y juzga todas las cosas. Hace un análisis. Primero, el hombre espiritual, cuando viene algo en contra de su vida, se sienta, piensa, dice: lo que estoy pasando, lo que estoy viviendo, esto es lo que estoy viviendo, pero voy a levantarme de esta situación y voy a seguir adelante con Cristo Jesús. Así piensa el hombre espiritual, hermano. Pero el que no es espiritual, apenas le pasa algo, ya, de seguro Dios ni quiere que ya vaya a la iglesia, ya no vuelvo. ¿Cómo no va a querer Dios que no vengas a la iglesia, hermano? Si el propósito de Dios es salvar su alma, si el propósito de Dios, hermano, es bendecir a sus hijos, si el propósito de Dios, hermano, es que usted cuando se muera esté en el cielo con Él, ¿cómo usted se atreve a decir que quizás Dios ni quiere que vaya a la iglesia? Hermano, el hombre espiritual analiza todas las cosas. Gálatas 6:1. Mire lo que hace el hombre espiritual también. El hombre espiritual ayuda a restaurar a otras personas cuando han fallado. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerándote a ti mismo, no sea que tú también seas tentado.
¿Cómo se conoce una persona espiritual? Cuando ora mucho. Porque habla en lenguas y Rambo saca la bazuca, lava la sábana y se va a la batalla. ¿Verdad que no? Porque ayunó 40 días. No es así que se conoce el espiritual. ¿Sabe cómo se conoce? Cuando mira pecar a su hermano, ¿cómo actúa? Si usted es de los que apenas mira cometer un error a su hermano y empieza con el hacha a darle duro, usted no es espiritual. No me venga con cuentecitos usted. Porque el espiritual dice que lo que va a hacer es restaurar con un espíritu de mansedumbre, considerándose a sí mismo. No vaya a ser que también él sea tentado. Entonces una persona espiritual se conoce que es espiritual cuando ayuda a restaurar a su hermano cuando ha fallado. Pero si usted es de lo que más bien cuando lo ve fallar a su hermano lo que hace es criticarlo, decía el pastor Francisco Enamorado la vez pasada, que muchas veces cometemos el error de que cuando estamos predicando hasta mencionamos nombres desde el púlpito y decimos, aquí están esos sinvergüenzas, aquí están esos. Y a veces, hermano, se comete, y esa forma no es una forma de restaurar, ¿ah? Porque si usted anda en pecado, hermano, yo no lo voy a poder restaurar sacándole los trapitos al sol desde un púlpito. En cambio, si usted anda en algún pecado, yo me lo voy a acercar y le voy a decir, hermano, está pasando esto con tu vida y yo quiero que te restaures, yo quiero que te levantes en el nombre del Señor y adelante con Cristo. No todo está perdido. Esa es la manera que yo demuestro que soy espiritual, pero no criticando al hermano, no señalándolo, porque pecados cometemos todos aquí, hermano. Todos, aquí nadie es más que otro. No es por la posición suya, no es porque usted sea líder, sea anciano o sea lo que sea en la iglesia. Eso le da derecho de criticar. Error. Eso es de personas carnales. El espiritual no anda criticando a nadie. Simplemente lo que hace es analizar la situación y restaura cuando le toca restaurar. Primera de Corintios capítulo 2 versículo 13 dice: lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. La persona espiritual anda buscando las cosas del Espíritu. Diga conmigo, yo debo buscar las cosas espirituales. ¿Y cuáles son las cosas espirituales que conocemos? Por ejemplo, ¿el orar es espiritual? Sí. ¿El ayunar es espiritual? Sí. ¿Congregarme es espiritual? Sí. ¿Predicar el evangelio es espiritual? Sí. Esas son las cosas del espíritu. Entonces el espiritual siempre está buscando acomodar las cosas espirituales. No vamos a ver a un espiritual en una feria con San Antonio en el lomo, ¿verdad que no? Porque eso es como estar cometiendo adulterio espiritual. Usted está dejando a Dios por un pichingo o por un santo. Y digo San Antonio porque es el espíritu que adoran acá. Y perdóneme si usted todavía lo anda en el corazón, pero hay que sacarle a San Antonio del corazón y meterle a Cristo en el corazón, en el nombre de Jesús, aleluya. Denle un fuerte aplauso al Señor, hermano. Y no sigo lo demás porque no me quiero meter más a problemas. Me están viendo los hermanos católicos. Gálatas 5:16. ¿Qué dice? Recuerde que estamos viendo al hombre espiritual. Digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ajá. 17. Sí. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisieres. Hay una lucha espiritual en el hombre espiritual de la carne. ¿Y cuál es la carne? No es esto lo que usted ve, esta materia, hermano. No se refiere la Biblia cuando habla de la lucha de la carne y el espíritu, no se refiere a este cuerpo. Se refiere, hermano, a las pasiones que llevamos dentro.
Las pasiones que llevamos dentro nos quieren inducir a lo que ellos quieren. Mire, y ahí andamos los cristianos peleando. A veces la carne nos está jalando para acá, pero el espíritu nos jala para acá. Y ahí está esa lucha. Y es una lucha continua que usted la va a tener hasta que venga Cristo. Y yo también. Si usted cree, hermano, que después de que aceptó a Cristo ya se acabó todas las tentaciones, le mintieron si le dijeron eso. Porque apenas me convertí a Cristo yo y empecé a darme cuenta que había una batalla dentro de mí. ¿Y cuál es esa batalla? De la carne con el espíritu. El espíritu quiere que yo busque a Dios, pero la carne me dice, mira, pero allá en el mundo, mira qué bonito, se divierten los mundanos. Y usted se queda y miró pasar al más mundano, más perdido, el narcotraficante, en un carro del año y usted ni una bicicleta se puede comprar. Mira, allá te iría bien, ve, con los negocios. Allá tengo unos gramitos de coca que quiero que lo vayas a dejar allá al otro pueblo para que te bendigan. Y cosas así. Y están esos deseos dentro de nosotros, hermanos, que nos quieren jalar para otro lado. Pero ¿sabe qué? Si nosotros estamos cerca del Espíritu Santo, vamos a poder vencer, hermano. Si nosotros estamos cerca de la presencia del Señor, vamos a poder vencer. La vida de la carne, o los deseos de la carne y los deseos del Espíritu, son como un hombre que tenía dos gallos. Tenía dos gallos de pelea. Había uno que era color café y el otro era color negro. Y este hombre, cuando tiraba a sus gallos a pelear toda la semana, ese hombre siempre ganaba. Entonces a la gente le pareció muy extraño que este hombre siempre ganaba las peleas. Y llegaron y le preguntaron, le dijeron, ¿por qué vos ganás siempre las peleas de gallos? No entendemos por qué tus gallos nunca mueren. Y dijo el hombre, bueno, mi secreto es que en una semana alimento muy bien a uno de los gallos. Por ejemplo, al gallo café lo alimento toda esa semana muy bien y es el que tiro a pelear. La otra semana pongo a descansar al gallo café y empiezo a alimentar al gallo negro, y ese gallo negro lo tiro a pelear en esa semana, y por eso todo el tiempo estoy ganando. ¿Sabe, hermano? Que la carne y el espíritu son como esos gallos, dos gallos, gallo café o negro. Al que le dé de alimentar usted, ese es el que va a ganar. Pero si usted le da a alimentar, digamos que la carne es el gallo negro, si le anda dando de comer al gallo negro, hermano, se lo va a comer a usted. Va a terminar perdiendo la batalla espiritual. ¿A cuál de los dos gallos le está dando a alimentar, hermano? ¿Al gallo café o al gallo negro? Ay, pastor, viera cómo que han dado bien carnal hoy. Los mexicanos dicen que sí oran. Órale, carnal. Mandan a los carnales a orar. Entonces hay que decirle a los hermanos carnales, órale, carnal, como los mexicanos, ¿verdad? Mire, hermano, el hombre espiritual es una persona que está peleando con sus deseos también, pero puede vencer en el nombre de Jesús. Gálatas 5:25, ¿qué dice? Ya vamos a terminar. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Amén. Mire qué práctico ese versículo. Si vivimos por el Espíritu, andemos por el Espíritu. 5:25. Entonces, hermano, hay que andar y hay que vivir para el Espíritu para poder vencer. Efesios 5:18 y verso 19. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos y con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Una persona espiritual, si usted se da cuenta, en el versículo 19, en el 18 dice que se pasa llenando del Espíritu, y en el 19, producto de la llenura espiritual, ¿qué es lo que va a hablar? ¿Qué es lo que va a hablar un espiritual que se está llenando del Espíritu? Va a hablar salmos, va a hablar himnos y va a cantar himnos
espirituales. ¿Y a quién le va a cantar? Al Señor. Una persona espiritual se conoce en su forma hasta de hablar. Pero cuando yo escucho a algunos que, Dios mío, se les zafan unas. Jesús. Hermano, las personas espirituales hablan cosas espirituales. Eso es lo que habla el espiritual. Y mire lo que dice Efesios 5:20 y Primera de Tesalonicenses 5:18. Dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Entonces el espiritual anda dando gracias siempre al Señor. ¿Ha escuchado gente que solo quejándose pasa? Ese no es espiritual. Esos no son espirituales. La gente espiritual vive alabando al Señor todo el tiempo. ¿Qué dice 1 Tesalonicenses 5:18? Dice, da gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. Amén. Mire, el espiritual dice el Señor que demos gracia por todo, porque esa es la voluntad de Él. Hermano, no busque otra voluntad. Si la voluntad de Dios es que usted dé gracia por todo lo que le pasa, dé gracia. Aún cosas malas que le pasan, hay que dar gracia. Mire, no es fácil, hermano, dar gracias por todo lo malo. Ustedes saben que una fecha como mañana 6 de mayo murió mi mamá. Y mañana yo me voy a sentir así achicopalado, como dicen. Pero yo tengo que dar gracias por todo, hermano. Gracias porque Dios me permitió tener 74 años a mi mamá. Hay que dar gracias por todo, por todas las cosas negativas que nos pasan en la vida. Pero a veces hay gente que las cosas negativas las usan como un pretexto para alejarse del Señor. No, hermano, no use las cosas, no use como justificación una situación difícil en su vida para irse al mundo. Si usted es espiritual, va a dar gracias al Señor aún por lo malo que le está pasando. ¿Cuál es el fin del hombre espiritual? Diga conmigo, la herencia de la vida eterna. El fin del hombre espiritual es que un día va a estar para siempre con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya, dele un fuerte aplauso al Señor. Y aparte de estar una vida para siempre con el Señor en el cielo, mientras esté en la tierra, va a tener una vida plena, llena de bendición. ¿Qué dice San Juan capítulo 10, versículo 10? El ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Yo he venido, dijo Cristo, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Hermano, una persona espiritual tiene una vida abundante en esta tierra, una vida llena de bendiciones, una vida llena, hermano, de muchas bendiciones espirituales, pero también materiales. Porque ¿qué dice segunda carta de Juan, del apóstol Juan? Capítulo 1, verso 2, creo que dice: amado, yo quiero que así como prospera tu alma, sea prosperado en todo. Aleluya. Hermano, la bendición de Dios es para toda nuestra vida. Eso dice segunda de Juan, capítulo 1, verso 2. No busquen Juan, no busquen San Juan, busquen segunda. Verso 2. Espéreme. Tenía que ser tercera. Tercera es. Solo tiene un capítulo, verso 2. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Qué bonito, ¿ah? O sea que así como prospera nuestra alma, dice que debe de haber una prosperidad. La prosperidad del Señor es integral. ¿Cómo así? Encierra toda la vida suya, la espiritual y la material.
Ahora, usted tiene que tener un equilibrio. No vaya a ser que se esté inclinando a la material definitivamente y esté perdiendo la espiritual. Y dirá usted, pastor, y si me inclino solo a la espiritual, el problema es que si inclina a solo a la espiritual, va a dejar sin comer a sus hijos. Pastor, yo me voy a dedicar a orar y a predicar el evangelio y me olvido de andar trabajando. ¿Ya lo llamó el Señor para eso? Porque si lo llamó, lo va a sostener el Señor. Pero si no lo ha llamado el Señor, usted está tirando de cabeza a un asunto que no lo están llamando a que lo haga. Y es peligroso, hermano. Como le contaba yo en un ayuno a unos hermanos, que había un hermano allá en San Pedro, que un día llegó a la iglesia y le dijo al pastor, pastor, ya dejé el trabajo. Y eso, y tenía 3 niños, 3 niños. Y eso le digo, ¿por qué lo dejaste? Es que me voy a dedicar a predicar. De veras, le dice, qué bueno que vas a predicar, pero que dejes el trabajo no lo veo correcto. Le dice, es que voy a vivir de predicar la palabra. Le dice, desde que vas pensando así, ya vas pensando mal, le dijo. Porque si pensás de que vas a vivir de predicar, te vas a morir de hambre vos y tus hijos. Porque para empezar, le dijo, eso es primero un llamado del Señor. Hay gente, a muchos de nosotros tuvimos que dejar el trabajo, pero porque Dios realmente nos estaba llamando. Pero no es a todo el mundo que llama de esa manera al Señor. Entonces lo que hay que hacer, hermano, para tener una bendición integral es estar en lo espiritual, pero también trabajar en lo material, en lo que se pueda trabajar. Entonces vamos con el hombre carnal. Primera de Corintios 3:1, verso 3, ya leímos. Dice que vosotros, dice, no les pude hablar a vosotros, capítulo 3, verso 1. De manera que yo, hermano, no pude hablaros como a espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo. Os di beber leche y no vianda, porque aún no erais capaces, ni soy capaces todavía. Porque aún soy carnales, pues habiendo entre vosotros celos, contienda y disensiones, no soy carnales y andáis como hombres, les dice el apóstol Pablo. Sabe que la iglesia de Corintio, hermano, era una iglesia con muchos dones. Tenían los 9 dones del Espíritu. Muchos dones. Hablaban en lenguas, interpretaban lenguas, había profecía, había ciencia, había conocimiento, había sanidad, había milagros, pero había un problema de divisiones. Uno decía que era de Pablo, otro decía que era de Cefas, de Pedro, otro decía que era de Apolo, y otros, los más espirituales de la iglesia, decían, no, nosotros le pertenecemos a Cristo. Nosotros somos los mejores de este grupo porque le pertenecemos a Cristo. Le pertenezco a Emiliano Madrid, que Dios lo tenga en su gloria. Le pertenezco a Alejandro Leiva. Le pertenezco a Dilma, ¿sí? Dilma Lario. Le pertenezco, ¿a quién más? A Mariano. Le pertenezco a, que también lo tenga en su gloria el Señor. Le pertenezco al pastor Danilo. Hasta en cámara lenta hablan algunos. Eso se llama división. Y eso se llama vivir una vida carnal. Usted no le pertenece a los hombres, le pertenece a Cristo Jesús, hermano. Dele un fuerte aplauso al Señor y a su nombre. Entonces el hombre carnal está provocando división, anda en pleito. Dice que el hombre carnal dice que no es capaz. No es capaz de que se le diga un mensaje pesadito porque ya agarra las maletas y me voy de la iglesia. Nadie me quiera, ni el pastor. El hombre carnal piensa de esa manera. Pero cuando usted es espiritual dice, ese mensaje era para mí, gloria al Señor. Después de hoy voy a ser diferente. Después de hoy no voy a ser el mismo que he sido. Voy a cambiar. Eso es de un hombre espiritual, hermano. Y mire lo que pasa también con el hombre carnal. Primera de Juan 2:15. Pero vamos a ver algunas características del hombre carnal. Vamos a ver primero, busque Santiago, uno de ustedes, 4:4. Primera de Juan 2:15-16. Primero leemos Santiago 4:4. ¿Qué dice? Dice, oh almas adúlteras,
¿No sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Dijimos que el hombre carnal es aquel que aceptó a Cristo, ha sido regenerado, pero sigue viviendo en la carne. Entonces dice que el carnal es amigo del mundo. Y mire lo que dice Primera de Juan 2:15, 16. No améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Tremendo. El 16. 17. Ok, 17. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Tremendo ese versículo, ¿verdad? Dice que el que ama al mundo, el amor del Padre no está. No hay que buscarle más, hermano. La persona carnal no tiene el amor del Padre en su corazón. Ahora vamos a ver Romanos 7:23, verso 24. Entonces el carnal tiene esa cierta amistad por el mundo. Ay, es que el mundo qué bonito va, pastor. En la Navidad, cuando vienen las lucitas, pastor, es que bonito las luces, ¿eh? Pero es mundano. Ahí la semana zángana, pastor. Andar bailando, andar bañando con un chorcito ahí que sierva. ¿Qué dijimos? Romanos 7:23. Pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Mire que la persona carnal se deja guiar por esta ley. Hoy pensaba algo sobre la ley. La ley, hermano, la ley de los 10 mandamientos no tienen poder sobre los que están bajo la gracia. Pero cuando usted peca, entonces sí se activa la ley. ¿Sí me entiende? O sea, en usted la ley no está activada cuando está bajo la gracia. Pero cuando usted peca delante del Señor, la ley se activa nuevamente. Porque dice el apóstol Pablo que él no conoció que el adulterio era malo hasta que lo encontró en la ley que decía: no cometerás adulterio. Entonces, ¿cuándo se activa la ley en nosotros? Cuando pecamos. Pero mientras usted se mantiene limpio delante del Señor y está tratando de estar cerca de Él bajo la gracia, entonces usted es una persona bendecida, que la ley no tiene ningún poder sobre usted. Y por eso dice el apóstol aquí 7:23, dice que había una ley que encontraba en él. Dice que esa ley lo llevaba en contra de Dios y que lo estaba jalando al pecado. O sea que esa ley la tenemos nosotros, hermano. Y a veces queremos. Levante la mano los que alguna vez han querido dejarlo todo e irse al mundo. Yo lo he pensado. Yo he tenido esas luchas porque soy humano también. Y el que no la ha tenido es que es un androide. De repente estamos hablando con computadoras ahorita. Pero yo sé que todos la hemos tenido. Todos hemos tenido esa lucha, hermano, de dejarlo todo y olvidarse de 20 años, 30 años de ser cristiano. No, me voy al mundo y yo no quiero saber. Es que con la bala me pagan a mí. Mire, cuando uno está resentido, hermano, es peligroso. Cuando usted se resiente en el corazón es peligroso. Por eso tenemos que cuidar el corazón. Esto. Cuidadito, hermano. No deje que el diablo le vaya a minar su corazón. Porque usted va a pensar que le va a hacer un daño a Dios yéndose de él. Y más bien el daño se lo está haciendo usted. Mire que dice Hebreos, capítulo 4, versículo 12. Ya casi para terminar. Hebreos, estamos viendo el hombre carnal. 4, verso 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón.
Y no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. O sea, hermano, que todo lo que hace un hombre o una mujer carnal va a tener que dar cuenta. ¿Y qué pasa entonces con el hombre carnal, pastor? ¿Qué va a pasar? ¿Cuál es el fin del hombre carnal? Tampoco es muy bueno. Primera de Juan 2:28, vamos a ver. ¿Lo tienen? Y ahora, hijitos, permaneced en él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de él avergonzados. Lo primero que va a pasar con el hombre carnal es que le va a tocar alejarse del Señor avergonzado. ¿Le gustaría irse avergonzado usted, hermano? Que esté enfrente de Él, sentado en su trono, y usted tenga que agachar la cabeza. No soy digno de estar aquí. Y que tenga que hacerle así. Avergonzado porque no quiso hacer bien las cosas, porque no quiso sujetarse a la palabra de Dios, a Cristo, porque no quiso sujetarse a la autoridad. Mire, avergonzado, con cabeza agachada. ¿Va a ser salvo? Sí, pero avergonzadamente. ¿Por qué? Hermano, porque Dios sostiene su promesa. Todos los que en Él creen no serán avergonzados y van a ser perdonados, van a ser salvados, pero de una forma como. ¿Se acuerda usted cuando iba a la escuela? Y los que van a la escuela todavía, cuando al final del ciclo o al final del año le entregan una nota a uno, ¿verdad? Una paginita así, y en todas aparece con 60. Yo creo que ahora ya no vale 60. ¿Cuánto vale? ¿Cuánto es la nota más alta de hoy? 70 maestra. 70. Antes era 60. Hermano, el que va a pasar así avergonzado va a ser como el que pasa de panza en la escuela. Así, hermano, como cuando el profesor, usted sacaba 59 y el profesor se la ingeniaba y le decía: ¿y cómo te doy ese punto? Le decía, hasta con Imbión le decía a uno: ¿y cómo te doy ese punto, cipote? Y yo no te puedo regalar ese punto, le decían a uno. Y uno con 59 regalando. ¿Se acuerda que una vez yo le limpié los zapatos ahí? Le traje una manzana, le traje una sandía. ¿Se acuerda? Porque aparte de que llevamos 60, hermanos, la marimbiada que nos esperaba en la casa. Yo no sé, la palabra es mala aquí. La macaneada, pues. Porque los viejitos, los padres querían que uno llevara 90, 100, 80. Y el profesor, y uno con 59, y el profesor viendo cómo le regala el punto. Así va a ser también, hermano. La gente que se va a tener que alejar avergonzada es la gente que el Señor le va a decir: ¿sabes qué? Toma ese punto para que entres. No te lo mereces, pero te lo voy a dar, porque soy misericordioso. El carnal así va a pasar, hermano. El que fue carnal. Y dirá usted: pastor, o sea que van a haber gente carnal allá, y la Biblia dice que no entrará carne ni sangre. Hermano, recuerde que es un cristiano también que conoció a Cristo. Lo que pasa es que luchó más con la carne que usted. Y no significa que no se arrepintió un montón de veces. Y mire lo que dice Romanos 8:1: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, no los que andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Primera de Corintios 3:15, ahí vamos a cerrar todo lo que estamos hablando. Ahí nos vamos a dar cuenta que este carnal sí va a poder ser salvo, pero por fuego. Mire lo que dice 1 Corintios 3:15: si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo. ¿Está leyendo la Biblia? Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo,
aunque así como por fuego. Verso 16. ¿No sabéis que soy templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? O sea, el verso 15 está hablando que la persona, hermano, que tuvo problemas con la carne aquí en la tierra, va a ser pasado por un fuego todo lo que hizo, y va a ser quemada aún las obras buenas que él hizo, porque no van a ser tomadas en cuenta. Porque el carnal solo va a tener derecho nada más a la salvación y no va a tener derecho a la premiación. No va a ser premiado en nada. ¿Por qué? Porque vuelvo y repito, pasó de panza. Pasó de panza. Pastor, pero ¿qué de una persona que aceptó a Cristo y dijo, bueno, voy a seguir en mis pecados? Ese no aceptó a Cristo. Ese ni tan siquiera cabe en el papel de carnal, porque ese desde el principio no fue cristiano. Estoy hablando de un cristiano que de repente empezó en las cosas del Espíritu y luego lo miramos carnalmente. ¿Quiénes son esos cristianos? Los de Gálatas. ¿Qué dice Gálatas? Para que cerremos con eso. Gálatas capítulo 3. Gálatas 3. Verso 1, léalo. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros, entre cuyos ojos Jesucristo fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado. El 2 también, hermano. Esto solo quiero saber de vosotros: ¿recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? El verso 3. ¿Tan necios sois? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Entonces los de Gálatas comenzaron una vida espiritual buena, pero ahora son carnales. Entonces hay cristianos que no van a, cuando venga Cristo, no van a tener la misma fe que tenían cuando comenzaron, hermano. ¿Los van a salvar? Sí, pero no van a ser premiados. Porque Dios es un Dios de misericordia. Dirá, pastor, pero ¿qué me dice usted de una persona que estuvo en la iglesia, ahora está en el mundo viviendo una vida carnal? Bueno, vuelvo y repito, es posible que esa persona nunca conoció a Cristo. Pero el que ha conocido a Cristo nunca se va a apartar de él. Aún con problemas para servirle, va a querer estar ahí sirviendo al Señor, porque ese es su deleite, ¿verdad? Y aquí, hermano, hablando de carnales, yo creo que aquí todos hemos estado en ese grupito de carnales, ¿verdad? Todos hemos fallado, todos hemos cometido errores, y aquí estamos nuevamente con ganas de seguir intentándolo, nuevamente con ganas de seguir adelante, nuevamente con ganas de seguir conociendo al Señor. Aleluya. Dele un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Pero queremos estar en el grupo de los espirituales, de los que aman al Señor, de los que quieren servirle sin importar las cosas que nos toque que pasar. ¿Usted quiere ser de ese grupo? A trabajar, hermano, porque no es fácil. Ser espiritual no es fácil. Es un trabajo arduo que nos toca a cada uno de los creyentes en Cristo Jesús, trabajar para ser espiritual. Póngase de pie, vamos a decirle al Señor que nos ayude a ser espirituales.